Eh, bueno, el día de ayer habíamos quedado por acá, revisando un poco las diferencias que existen entre el ensayo Proctor estándar y el Proctor modificado, ¿no es cierto? Es más, acabo de compartirles el manual, bueno, en el Classroom también, en la sección de ensayos de laboratorio. Entonces ahí pueden encontrar y revisar también el detalle de todo esto que hemos visto. ¿Ya? Entonces, y además de que ahí van a encontrar el procedimiento, un ejemplo de ejecución, etcétera. ¿Ya? Entonces, siempre es bueno que vayan revisando ese contenido. Bien, entonces ahora nosotros veamos acá cómo se realiza ese trabajo de compactación en laboratorio y sobre todo lo que más nos interesa es saber cómo procesamos esa información que sale del laboratorio, ¿no? Entonces a nosotros como ingenieros nos interesa conocer ese detalle, ¿no? Más que cómo se realiza, pero siempre es bueno saber sobre el procedimiento, ¿no? Bien, entonces, bueno, aquí se me pasó. Tenemos lo siguiente. Dice claramente, el propósito de la compactación en laboratorio es la de determinar el peso unitario seco máximo, ¿no? Aquí está ese valor, de un suelo para un contenido de humedad óptimo. O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que debemos determinar adecuadamente la curva de compactación del suelo, ¿no? Eso es lo que nos está indicando. O sea, en laboratorio vamos a encontrar o vamos a tener todos los datos necesarios para poder encontrar la curva de compactación, ya de la cual hemos hablado ya el día de ayer, la cual se consigue, dice, realizando varias pruebas, o sea, hay que repetir las pruebas y obtener la curva de compactación, ¿no? Entonces vamos a ver cómo preparamos estas muestras y cómo se la realiza también. Aquí tenemos, por ejemplo, solo como ejemplo teórico, tenemos una curva de compactación que ha sido determinada, vean, por cuántos ensayos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 ensayos han sido realizados para poder definir esta curva de compactación, ¿no? Entonces, ven que hay una tendencia bastante interesante que nos da entre los diferentes puntos para poder determinar esa curva, ¿no? Entonces, tenemos también como control, como ya habíamos dicho, la curva de 100% de saturación, ¿no? La curva Último. Sí. que, a ver, Seguro que no va a querer nuevamente, nada. Le vamos a Laura, obligar a que no quiera nada. ahí está. Bueno, otra vez se le ha abierto el micrófono y que creo que está en alguna reunión, Laura, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuevamente la curva de 100% de saturación, les decía. Uh-huh. Y con esto ya sabemos que nosotros definimos pues el contenido de humedad óptimo y el peso unitario seco máximo. Ahora sí, o sea, en laboratorio es el que se define este valor. Algo vamos a encajar siempre. A ver, Unos anticuchitos vamos a ir a comer. Mi hermana. Marcela. muy bien. Creo que ya no nos va a molestar ahora. Bien,
Entonces, esa es la idea de generar en realidad esta curva de compactación, como ya decíamos, ya definir la humedad óptima y el peso unitario seco máximo. Entonces, ¿qué es lo que debemos complementar en este momento? O sea, que cuando uno va a realizar un trabajo de compactación en cualquier tipo de obra, lo primero que tiene que realizar, la primera tarea, es llevar un material, el material que va a utilizar al laboratorio, ¿no? Va a llevar al laboratorio y va a pedir que le realicen un ensayo de compactación, ya sea el ensayo Proctor o sea el ensayo modificado, ¿no? Tiene que pedir ese ensayo al laboratorio. Ya, dependiendo obviamente de con qué equipo se cuente en campo, seguramente uno va a definir si solicita el ensayo Proctor estándar o solicita el modificado, ¿no? Entonces, para que a partir de este dato nosotros pues podamos realizar la planificación de la compactación en campo. Este es el dato de partida para hacer esa planificación y vamos a hablar más adelante al respecto, ¿ya? Entonces, continuemos hablando del procedimiento del laboratorio. En este caso dice, el método consiste esencialmente, ya el método de compactación en laboratorio, colocar el suelo en un molde estándar, ya sea en 3 o 5 capas. Y hemos visto, ¿no? Van a ser 3 si es el Proctor estándar, van a ser 5 si es el Proctor modificado, ¿no? Cada uno de los cuales, cada una de las capas, quiere decir, ¿no? Se somete a un grado específico de energía de compactación. Y aquí viene también la otra diferencia que hemos visto. Vamos a ver si le vamos a dar los 25 golpes por cada capa o 56 golpes por cada capa, dependiendo al método, ¿no es cierto? A eso se refiere con esto de la energía de compactación. Dice, después de compactar la capa final, ¿no? Se determina el peso unitario húmedo total del suelo en el molde. Finalmente se determina el contenido de humedad y con lo que se tienen todos los datos. Bueno, esto vamos a ampliar un poquito ya este detalle porque es importante para encontrar nuestros resultados. Y ahí vamos a aprovechar esta gráfica de acá, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí tenemos una imagen que nos muestra en realidad la diferencia entre el Proctor estándar y el Proctor modificado en cuanto a los moldes, inclusive el número de golpes que se deben de dar, el tipo de martillo que se va a utilizar en cada uno de estos casos, la caída libre que va a tener el martillo, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia. Y lo que también ayuda acá es que podemos observar pues la conformación de las capas, ¿no? Capa 1, 2, 3 en el Proctor normal y las 5 capas que se tienen pues en el Proctor modificado, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos esa diferencia, ¿no? Entonces vamos a explicar nosotros ahora de manera bastante puntual cómo se va a ir conformando estas capas y cómo determinamos los valores o los datos en laboratorio, ¿ya? Bueno, aquí para complementar vamos a ver esto más. Dice, luego se retira el suelo del molde y se vuelve a mezclar con una cantidad adicional de agua y repetir el procedimiento. Se debe realizar 5 puntos de ensayo. Esto ya es recomendación de la normativa. Hace un momento hemos visto una curva que estaba con 9 puntos, ¿no? Pero después uno se da cuenta que a veces eso es innecesario, pero la normativa te recomienda tomar al menos 5 puntos para poder definir la curva de compactación, ¿no? Y como decíamos, luego calculamos el peso unitario seco utilizando las ecuaciones que nosotros ya conocemos. Y a partir de esto, pues podemos graficar nuestra curva de compactación como vemos acá, ¿no? 2, 4, aquí tenemos 5 puntos, ¿no? Entonces tenemos ya los 5 puntos bien definidos. Siempre va a estar nuestra curva de 100% de saturación, de como control,
etcétera, ¿no? Y a partir de esto podemos definir el peso unitario, el peso unitario máximo y el contenido de humedad óptimo en este otro eje, ¿no? Entonces aquí ese sería el resultado final del ensayo de laboratorio. Pero para llegar a este resultado final, pues hay que seguir un proceso del cual vamos a hablar, bueno, un poquito más adelante, ¿ya? Bueno, después de esta imagen. Aquí tenemos una imagen en realidad donde nos muestra, ya, donde nos muestra distintas curvas de compactación, ya, que representan en realidad a los diferentes tipos de materiales. Vean acá, tenemos diferentes tipos de materiales, ¿no es cierto? A los cuales se le ha realizado el mismo ensayo. Por ejemplo, en este caso, estos corresponden a un ensayo Proctor estándar, ¿no? Entonces, significa que todos han sido realizados con la misma energía de compactación. Pero uno dice entonces, ¿por qué hay tanta variación si hemos utilizado la misma energía de compactación? Pues la respuesta es que cada uno de estos corresponde a materiales diferentes, ¿no? Recuerdan que como una variable 4 que habíamos mencionado anteriormente, pues estaba el tipo de material, ¿no? Entonces vemos que el tipo de material también va a afectar en cuánto varía nuestro valor de peso unitario seco, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces hay una gran variación. Es por eso, nuevamente, reitero, que siempre se debe realizar su propio ensayo de compactación a cada material, ¿no? Entonces eso es lo que debemos tener claro. Muy bien, ahora que hemos visto esta última variable, hablemos, bueno, voy a retroceder por acá para tener espacio y poder hablar, por ejemplo, de un poco de los detalles de la compactación en laboratorio, ¿ya? Entonces vamos a iniciar de la siguiente manera. Vamos a suponer que nosotros tenemos una cierta cantidad de muestra, ¿no? Una cierta cantidad de muestra representativa, de la cual queremos encontrar, la curva de compactación, ¿no? Que es el objetivo de este ensayo. Entonces, lo que se hace en laboratorio es sacar, por ejemplo, una cierta cantidad representativa del total, ¿no? Y dividirlo en realidad, 5 muestras principalmente, ¿no? Como dice la normativa. Entonces, vamos a agarrar y vamos a definir 5 muestras que por lo general son iguales, ¿no? De la misma cantidad. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, o sea, significa que tenemos, la vamos a denominar M1, M2, por ejemplo, M3, M4 y la muestra 5, ¿no? Así se las denomina. Un dato inicial que se conoce de la muestra siempre va a ser el contenido de humedad inicial, ¿no? Entonces vamos a tener un dato conocido y aquí viene el primer detalle, ¿no? Entonces, con el contenido de humedad inicial, por ejemplo, conocido acá, nosotros debemos tratar de reproducir lo que dice la teoría. ¿Qué dice la teoría? Para hacer la compactación debemos aplicar la energía mecánica, pero también debemos adicionar, ¿qué cosa hemos dicho? Agua, ¿no es cierto? De manera gradual. Entonces, si vamos a añadir agua de manera gradual, y eso dice la teoría, entonces en laboratorio debemos hacer que se cumpla esta condición. Por tanto, ¿ya? Entonces nosotros en laboratorio generamos que estas muestras, 5 muestras, pues se encuentren con contenidos de humedades también diferentes y que además cada uno de estos represente pues un incremento gradual respecto al otro.
Eso significa, solo como ejemplo, voy a poner acá, voy a suponer que tengo un contenido de humedad acá inicial del 3%, ya solo para tener una idea. Entonces, podemos, por ejemplo, empezar que el contenido de humedad aquí en la primera muestra, pues sea la misma, la inicial. Por tanto, vamos a tener un 3%, por ejemplo, acá. Y deberíamos generar para este caso que la siguiente muestra pues tenga un incremento. Ese incremento, la normativa nos dice que sea del 2%, por tanto, esta muestra debería de tener un contenido de humedad del 5%, esta debería de tener del 7%, ¿no? Esta debería de tener del 7%, esta debería de tener al 9% y esta al 11%, ¿no? Entonces, simplemente para entender este detalle. Entonces, aquí surge la primera pregunta. ¿Cómo nosotros podemos garantizar de que exista, digamos, este incremento de contenido de humedad en este porcentaje? Supongamos que todas las muestras, tanto M1, 2, 3, 4 y 5, tienen una masa inicial, por ejemplo, ya vamos a ponerlo así, todas tienen una masa de 2000, pongamos 2500 gramos. ¿Ya? Entonces, la pregunta aquí para ustedes ahora, ya ver, vamos a ver quién puede responder aquello. ¿Cómo determinamos nosotros ahora, y por ejemplo, que la muestra 2 tenga un 5%? Estoy diciendo que la masa 1, en la muestra 1, va a tener el mismo contenido de humedad inicial que tenía la muestra. ¿Cómo llegamos al 5%, o al 7%, al 9% y al 10%? En otras palabras, aquí voy a poner una nueva columna. ¿Cómo determino la cantidad de agua? No, sería en masa en realidad, podríamos ver. ¿Ya? ¿Cómo determinamos la cantidad de agua que hay que añadir? Bueno, para llegar a estos contenidos de humedad. Por ejemplo, si este es el mismo, pues este va a ser, otra vez esta cosa está fallando. Si este es el mismo, pues este va a ser igual a 0. Aquí cuánto debería de incrementar, aquí cuánto, y aquí cuánto, y aquí cuánto. Cuánto de agua para alcanzar este contenido de humedad final. A ver, ¿quién dice? ¿Quién se anima? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya sé qué preguntar en el examen entonces. Porque se supone que ya es un tema avanzado, ¿no? Del capítulo 1. Muy bien. Bueno, entonces voy a dejar que ustedes averigüen esto. Ya vamos a dejar que ustedes piensen al respecto. ¿Ya? Pero, bueno, la idea es garantizar esto. ¿No? La idea es garantizar aquello. Muy bien, entonces una vez que tenemos la variación ya de los diferentes contenidos de humedad, nosotros vamos a agarrar el molde, ¿no? Decimos muy bien, vamos a agarrar el moldecito por acá. Ahí está nuestro molde de compactación, y ya sea el de 4 pulgadas, 6 pulgadas, etcétera. Y lo que vamos a hacer es ahora dividir esta, por ejemplo, vamos a hablar de que estamos haciendo el ensayo Proctor estándar, ¿ya? Y vamos a suponer entonces que
más bien, vamos a dividir esta muestra de acá en 3 partes iguales. Ya, 1, 2 y 3. Y lo que vamos a hacer es colocar esta primera parte acá en el molde, ¿no? La vamos a denominar una capa 1. Y le aplicamos en esta capa, pues, los 25 golpes, ¿no? Entonces aquí vamos a suponer, además de que estamos trabajando con el molde de 4 pulgadas, ¿no? 4 pulgadas de diámetro, y le vamos a aplicar los 25 golpes por cada capa, con el martillo de 2.5 kilogramos en este caso, ¿no? Para el Proctor estándar. Y luego, una vez de aplicar aquello, pues colocamos la segunda capa, la segunda capa con el suelo, y vamos a llegar a conformar nuestra capa 2. Repetimos el procedimiento, aplicamos los 25 golpes y finalmente colocamos la última parte de la muestra hasta que llene completamente el molde. Y aquí vamos a tener la capa 3, de tal manera que el molde va a estar completamente lleno acá, ¿no? Vamos a tener ese molde súper lleno. Y lo que hacemos ahora en laboratorio es lo siguiente. Ya hemos determinado, ya hemos realizado el proceso de compactación, ¿ya? Y lo que hacemos es determinar en este punto la masa del suelo húmedo, sería en este caso, porque estoy trabajando con ciertos contenidos de humedad, ¿no? Bueno, aquí hay que decirlo, ¿no? Hay que también se toma en cuenta el peso del molde, pero desconociendo el peso del molde podemos encontrar la masa del suelo húmedo, simplemente, ¿no? Haciendo una diferencia. Entonces encontramos este dato, es un dato conocido, ¿no? Y con este dato conocido, entonces nosotros vamos a seguir al siguiente paso, y el siguiente paso pues va a consistir en determinar seguramente la densidad húmeda. ¿Cómo encontramos la densidad húmeda? La relación entre esta masa que ha ingresado en el molde del suelo húmedo, dividido entre el volumen del molde. Y el volumen del molde ya es conocido, es más, podría colocarlo a manera referencial directamente, como hemos visto ayer en el cuadro, 944 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces es un dato ya conocido. Y una vez que determinamos en realidad la masa, el volumen, etcétera, ya tengo la densidad, en este caso húmeda, ¿no? Debo ahora, como siguiente paso, determinar la humedad a la cual se encuentra en el molde, el suelo, ¿no? Entonces, aquí determinamos el contenido de humedad en la cual se encuentra. Para eso, lo que se realiza es nuevamente el procedimiento de realización de contenido de humedad en laboratorio, y debo hacer lo siguiente. Generalmente saco una pequeña cantidad de la parte superior del molde, una muestra de esta parte, y determino el contenido de humedad. Le voy a llamar contenido de humedad, no sé, A, ¿ya? Y luego saco de la parte de la base también otra pequeña cantidad de muestra, y y determinamos el contenido de humedad, a la cual la voy a denominar contenido de humedad B, por ejemplo, ¿no? A y B. Y finalmente, para determinar el contenido de humedad representativo de todo este molde, lo que hacemos es encontrar este valor de contenido de humedad, que la vamos a llamar 1, que hace referencia a la muestra O1, por ejemplo. Bueno, va a ser el promedio de estas dos, ¿no? Entonces sacamos el contenido de humedad de A más el contenido de humedad de B, y debo dividirlo entre 2, y de esa manera tengo el contenido de humedad representativo de lo que hay en el molde.
Finalmente, con esto, pues ahora determino el último paso. El último paso va a consistir en determinar la densidad seca. Y para eso, pues yo aplico la ecuación que ya conocemos, una ecuación bastante práctica, que va a ser igual a la densidad húmeda dividido entre 1 más el contenido de humedad que acabo de encontrar, que sería en este caso contenido de humedad 1. ¿No es cierto? Entonces, aquí acaba básicamente ya todo el trabajo, con todos estos cálculos que hemos realizado. Y tengo ya un punto de dato. No se olviden, por ejemplo, que aquí lo que voy a crear es lo siguiente. Miren que voy a generar una especie de tabla, ¿no? Voy a generar una especie de tabla donde vamos a tener, en este caso, los valores de contenido de humedad por acá. Y aquí vamos a tener los valores de densidad seca. Entonces, si repito este procedimiento en las 5 muestras que hemos preparado, ¿qué voy a tener? Bueno, repetimos el mismo procedimiento, no cambia el procedimiento. Voy a tener aquí un contenido de humedad 2. Este la puedo denominar 1. Y aquí tengo otra densidad seca 2. Repito para esta otra muestra el ensayo y tengo el contenido de humedad 3. Aquí tengo la densidad seca 3. Vean. Vengo y repito para la cuarta muestra y tengo los valores 4. ¿No? Aquí tengo finalmente el valor 5. Entonces, de la prueba, vamos a generar 5 pares de datos, ¿no? Utilizando la misma ecuación, el mismo procedimiento, que son los datos suficientes y necesarios para determinar la curva de compactación. Bueno, una vez obtenidos estos valores, bueno, el trabajo ya es simple. Lo único que debo hacer es generar en este caso, un eje de coordenadas, un eje de coordenadas, entre donde vamos a dibujar en este caso la densidad seca en este eje y aquí el contenido de humedad. Entonces, si yo grafico en este eje estos puntos, ¿qué voy a tener? Obviamente voy a tener un punto por acá, seguramente voy a tener otro punto por acá, otro punto por acá, probablemente otro punto por acá y otro punto por acá. Algo así, solo para tener una idea, ¿no? Entonces esto corresponde a cada una de estas combinaciones que se han obtenido. Y ahora lo que nos dice el procedimiento es lo siguiente. Debemos nosotros hacer pasar una curva, ya, que se ajuste de la mejor manera a estos 5 puntos. Por tanto, uno observa y dice, por acá no hay ningún problema, ¿no? Puedo ajustar, perdón, con el pulso de esa manera. Por acá tampoco puedo ajustar de esta manera. Y en esta punta tengo como un vacío. Entonces, lo único que debo hacer es no ponerlo como una línea recta, ya, sino simplemente debemos darle una especie de curvatura, ¿no? De tal manera que se defina pues un punto máximo. Entonces esto ya lo podemos hacer, si estamos trabajando en una hoja simple, pues simplemente a una buena tendencia que podamos nosotros apreciar, ¿no? Que se vea lo más razonablemente posible. Pero si estamos, por ejemplo, con una planilla Excel, ya en laboratorio eso se hace, bueno, generalmente la ajustamos con la ayuda de una planilla Excel y la asignamos que esta ecuación, por ejemplo, sea una ecuación mínimamente de cuarto grado, ¿no? Que sea una ecuación de cuarto grado y seguramente eso va a ayudar a que
tengamos una forma mucho, definida de mejor manera, ¿no es cierto? Entonces, y a partir de esto, pues finalmente nosotros podemos ya encontrar los valores máximos, vean. Entonces yo voy a apuntar simplemente este punto máximo ahí, luego trazo las dos líneas a ambos lados y determino la densidad seca máxima y el contenido de humedad óptimo, que son los resultados finales de la prueba. Pero muy bien, aquí no me debería de olvidar de graficar también, aparte de esto, generar, por ejemplo, ¿qué cosa? La curva de 100% de saturación. Ya hemos visto la ecuación, cómo podemos generar también. Debemos generar una tabla muy parecida a esta, pero con determinando los valores de densidad a partir de la ecuación propuesta. ¿No es cierto? Y con esto tenemos ya el resultado final. ¿No es cierto? Aquí tenemos el resultado final y pues con eso se concluye el procedimiento de laboratorio. Muy bien, jóvenes, si tienen alguna consulta de este procedimiento de que hemos descrito ahora. ¿Ninguno? Bueno, no hay consultas, muy bien. Esperemos que todo esté claro. De todas Ingeniero, maneras, sí, adelante. Al principio decía que debemos garantizar aumentando el 2% el contenido de humedad, entonces eso a través del primer capítulo vamos a poder realizarlo, ¿verdad? Sí, son relaciones peso-volumen, ¿no? Que uno tendría que hacer. Yo te digo que, a ver, por ejemplo, yo te digo, tienes una cantidad de muestra y quiero alcanzar un contenido de humedad final del 7%. ¿Cuánto de agua tengo que añadir para alcanzar esa situación? ¿No? Entonces ahí uno tiene que aplicar pues las relaciones peso-volumen para poder determinar esa cantidad de agua, ¿no? Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Bien, entonces, como les decía, de todas maneras, pues sería bueno que revisen el manual de laboratorio para ver algunos detalles adicionales a este, ¿no? Entonces, bien, vamos a continuar. Entonces, con eso estaríamos concluyendo el proceso del laboratorio. Ahora sí vamos a venirnos por acá. Y vamos a hablar ahora de la compactación en campo, ¿no? Ahora sí, en realidad, este es el objetivo final, ¿no? El poder realizar la compactación en campo. ¿Qué hemos hecho con laboratorio? Solamente tener un punto de partida, un punto de control del material que voy a utilizar yo en campo, ¿no? Entonces ya conozco su propiedad, ya conozco su curva de compactación, entonces con ese dato inicial, ahora puedo ir a campo, dependiendo qué obra, qué estructura esté haciendo, independiente de aquello, y debo yo realizar pues ya la planificación de la compactación en campo. Sin embargo, aquí vamos a seguir tal vez un procedimiento sugerido en realidad para un proyecto de conformación, ya sea de terraplén o sea un proyecto de la conformación de una carretera, ¿no es cierto? Entonces, como les había dicho al inicio, entonces revisemos básicamente en qué consiste esto, ¿no? La compactación en campo. Dice fases de la compactación en campo.
Bueno, lo primero, dice, uno debe de definir el sitio de préstamo. ¿A qué se refiere con este punto? Pues en que uno tiene que definir de dónde va a extraer el material. Aquí es el banco de préstamo, que también se la conoce, ¿no? Es con ese nombre. Es un banco de préstamo. ¿No? Ahí vamos a definir nuestro banco de préstamo. En la práctica esto a veces no resulta ser tan simple, ¿no? A veces no encontramos materiales adecuados cerca del proyecto, entonces uno tiene que realizar pues las evaluaciones de 1, 2, 3 bancos de préstamo y definir cuál es el que se va a adecuar de mejor manera pues a las condiciones del proyecto, ¿no? Entonces, sin embargo, eso ya es un tema muy aparte, ¿no? Entonces, pero entre las tareas principales está el definir este banco de préstamo, ¿no? Segundo, ¿no? El segundo punto dice, aquí está el 1, 2, realizar un corte en el sitio de préstamo, o sea que una vez definido la zona del banco de préstamo, pues empezamos a remover el material y acumular, ¿no? Entonces debemos empezar a cortar, y generalmente estos bancos de préstamo son taludes, ¿no? Zonas donde está y conformado pues cierto talud natural, y lo que nosotros hacemos es empezar a cortar, por ejemplo, poco a poco esto e ir acumulando para luego trasladar este material, ¿no? Hasta la zona de proyecto, y ese es el paso 3 que se apunta acá. Una vez removido y que hemos realizado el corte, pues transportamos el material hasta la zona de proyecto, ¿no? Y a veces este también es un detalle muy importante o interesante a la hora de definir el banco de préstamo, ¿no? Porque esto, el transportar el material desde un punto hasta el otro punto, pues implica también dinero, ¿no? Tiene un costo. Entonces, si el banco de préstamo está muy alejado, pues puede repercutir en que el proyecto pues sufra un incremento, ¿no? Entonces, ya sabemos, en ingeniería uno siempre tiene que estar cuidando pues la seguridad de la estructura por un lado, y por otro lado pues cuidar la economía del proyecto también, ¿no? Entonces, siempre hay que estar mirando esos dos aspectos. Luego, como el cuarto punto, pues nos dice, pues debemos vertir el material en la zona a compactar. Supongamos que yo tengo que compactar toda esta zona en la vía, que la voy a denominar de punto A y punto B. Entonces, generalmente, ¿qué se hace en campo? Pues uno coloca a distintos espacios, pues, el material, ¿no? Va con la volqueta, en este caso, va colocando el material, y luego, posteriormente a esto, viene un equipo que se llama un equipo de nivelación, y lo que hace es el tendido del material lo más uniformemente posible, ¿no? Entonces, esto que estaba de esa manera, pues lo va a conformar, por ejemplo, en una capa más o menos así, ¿no? Lo más uniformemente posible ya, y lo va a dejar. Bueno, hasta ahí llega el trabajo del vertido del material, o de extender en realidad, que ese es el paso 5. Extendemos el material, como estamos indicando, y finalmente, luego viene el sexto paso, acá, ya donde probablemente sea un paso muy importante al momento de compactar en campo, que dice, debemos humedecer o secar el material acá. O sea, ¿qué significa eso? Que una vez que extendió el material, uno debería de controlar el contenido de humedad acá. Debería de saber cuál es el contenido de humedad que tiene ese material en ese momento, antes de compactar, porque el séptimo paso aquí nos dice, pues compactar el material en capas de espesor apropiado, o sea, se hace referencia a este espesor de acá, ¿no? Hacemos referencia a ese espesor. Entonces, vamos a dejarle de momento esto con una interrogante,
¿ya? Pero más adelante vamos a hablar por qué dice este paso 6, humedecer o secar el material. Porque aquí se viene en realidad, pues, algo muy importante que debemos tomar en cuenta en el proceso de compactación, ¿ya? Y quiero ser honesto, a veces muchos no le prestan mucha atención a esto y pues luego encuentran resultados pues no apropiados para el proyecto, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo de momento esto con una interrogante, luego vamos a aclarar un poco más de esto. ¿Ya? Pero en realidad todas las fases de compactación pues han quedado descritas claramente acá, ¿no? Y una vez que compactamos, bueno, esto va a quedar lo más liso posible, ¿no? Entonces vamos a ponerlo acá, una vez que ya aplicamos el proceso de compactación, pues aquí ya no vamos a tener esos baches, sino que nos queda lo más liso posible y uniforme, ¿no? Esta es ya la zona compactada, ¿no? Y el proceso se repite. Generalmente nosotros conformamos capas mayores y entonces ponemos una primera capa, luego podemos poner una segunda capa, etcétera, las veces que sean necesarios para generar una altura de capa final deseada, ¿no? Entonces, antes de conformar, por ejemplo, o de colocar el asfalto, en este caso, que va a venir encima, ¿no? El asfalto va a venir encima, luego, bueno, está un poco mal, y vamos a tener luego la conformación de la vía ya completa, ¿no es cierto? Entonces, ya vemos, y eso más adelante. Bueno, pasemos entonces adelante y empecemos a hablar un poco sobre cómo nosotros podemos manejar los equipos de compactación en campo, ¿no? Principalmente existen pues 4 métodos de compactación, ¿ya? Aunque hoy en día, pues, esa gama ha ampliado bastante, ¿ya? Pero se sigue manejando este principio de 4 métodos, ¿ya? Denominados, pues, compactación estática o por presión, que es uno de los métodos también utilizados, o más utilizados, podríamos decir, ¿no? Y en este caso dice que la compactación se logra utilizando una máquina pesada, obviamente, y hemos visto, estas máquinas tienen un peso muy representativo, cuyo peso comprime las partículas del suelo sin necesidad de movimiento vibratorio, ¿no? Y estos rodillos, generalmente estos rodillos que aparecen acá, esta especie de tambores, reciben el nombre de rodillo estático o rodillo liso, ¿no? Entonces, existe una gran variedad de estos equipos de distintos pesos, etcétera, ¿no? Entonces, uno tiene que simplemente conocer cuáles son las características del equipo. Pero lo que debemos entender ahora que es lo siguiente, ¿no? Que estos equipos van a simplemente compactar al material por el peso propio del equipo, ¿no? Y entre estos, por ejemplo, tenemos otra variedad, aquí tenemos otro de mayor potencia o de mayor peso, por así decirlo, vean, pero si nos fijamos en el tambor, pues el tambor queda completamente liso, ¿no? Entonces lo único que va a hacer es reacomodar a las partículas por presión, ¿no? Que vaya generando esto. ¿Ya? Entonces este es el que va a ir pasando de un punto a otro punto, como hemos visto en la primera imagen. Características generales de este tipo de compactadores. Dice, se recomienda compactar en capas sueltas de 20 centímetros, eso es lo que nos recomiendan, ¿no? Se recomienda un número ya de al menos 8 pasadas. Dice que cuando nosotros demos ya 8 pasadas, es muy probable que ya hayamos alcanzado pues la condición óptima de compactación. Estos son recomendaciones nada más, ¿ya? No son reglas generales, sino son como tips que uno puede tenerlo presente, ¿ya? Se utiliza principalmente en suelos gravosos y arenosos,
Aquí tenemos alguna otra característica adicional respecto al tipo de material, así como también en el acabado de la superficie, o sea, en la última capa también para que quede lo más liso posible, ¿no? Bien, ahí tenemos algunos detalles. También en este mismo grupo pues aparece otro tipo de compactadores que son muy parecidos a estos, pero que tienen, dice, un rodillo neumático. En vez de tener el tambor metálico que hemos visto, pues tienen ahora una especie de gomas en realidad, o de llantas, pero que son también muy lisas, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen justamente de aquello, vean. Son una especie de gomas, pero tienen el mismo principio, ¿no? Y generalmente estos se utilizan también para el acabado de la superficie, como estamos viendo acá, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta es una variación del mismo método, ¿no? Que simplemente cambia el tipo de rodillo, aquí a rodillos neumáticos, y por ahí viene el nombre, ¿no? Sin embargo, hay que decir que estos equipos tienen un peso menor que los primeros que hemos visto. Es por eso que dice, se recomienda un número mínimo de 16 pasadas, o sea, por lo menos el doble de lo que hacíamos con el otro equipo. Eso implicará entonces pues mayor tiempo, mayor uso de combustible, mayor tiempo hombre inclusive, etcétera, ¿no? Entonces uno ya tiene que empezar a ver también esos detalles. Bien, el segundo método ya es el método de compactación por impacto, ¿no? Y uno de los ejemplos bastante ilustrativos es este equipo, también que es un equipo bastante pequeño, ¿no? En este caso, pero que seguro muchos han visto ya esto en la ciudad, ¿no? En todos los lugares que están haciendo refacciones, sobre todo de sistemas de conducción de alcantarillas y todo ese detalle, pues van utilizando estos equipos por su practicidad, ¿no? Entonces lo que hace este equipo es generalmente va subiendo hacia arriba y va bajando con un cierto golpe. Aquí tiene una especie de sistema de resortes que genera ese movimiento, ¿no? Y el operador simplemente tiene que agarrar de acá de la base e ir dándole la dirección hacia dónde quiere que se genere el impacto, ¿no? O en qué zonas. Entonces va guiando, en otras palabras, ¿no? Por eso dice acá, la compactación es producida por una placa apisonadora, que es esta la placa, ya que golpea y se separa del suelo a alta velocidad. O sea, esto va rápidamente, ¿no? Va dando, sube arriba y baja rápidamente, ¿no? Entonces, estos son los apisonadores de impacto que se tienen. Comúnmente esto en la práctica los operadores la conocen como con el nombre de canguros, ¿no? Entonces son unos canguritos, ¿no? Porque empiezan a como que a dar unos brincos rápidamente. Entonces de ahí viene esa denominación. En este caso dice, la compactación por impacto se recomienda, con este equipo en particular, se recomienda usar en áreas pequeñas. Se recomienda un número de al menos 4 pasadas, dice mínimamente con este equipo. 4 veces debería de recorrer todo el tramo. Y utilizar principalmente en suelos plásticos o suelos granulares o granulometría apropiada o fina o media, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en el tema del material ya es un poco más subjetivo aquello, pero principalmente la utilizamos cuando estamos en estas zonas. Sin embargo, bajo este mismo grupo, ya nosotros tenemos pues otros equipos mucho más sofisticados, ¿no? Y este es un ejemplo, por ejemplo, vean este equipo, es mucho más pesado, pero vean que tiene una especie, una forma irregular del tambor, ¿no? Entonces, este tipo de equipos lo que hace es jalado o nuevamente por otro equipo, ya nosotros jalamos este equipo y al ser jalado, pues lo que va a pasar es que de repente, pues va a aparecer esta parte de acá en la superficie del terreno y esto es uniforme con este otro lado y
al ser jalado, pues lo que va a generar es que esta zona pues caiga, generando un impacto bastante fuerte al terreno, y lo que va a generar la compactación del material, ¿no? Y ese proceso se repite debido a estas irregularidades en el tambor. Entonces va a ir dando más golpes, boom, boom. Y lo bueno es que esto puede ser utilizado pues en capas de mayor espesor. Principalmente esto se lo utiliza en la conformación de terraplenes altos o inclusive en la conformación de presas de tierra, ¿no? Que debemos tener ahí un rendimiento bastante apropiado. ¿Ya? Entonces, simplemente aquello. Compactación por vibración. El tercer grupo de compactadores pues corresponde a la vibración. En este caso, dice, la compactación se logra aplicando al suelo vibraciones de alta frecuencia. Ya simplemente el equipo pasa por la zona a ser compactada, y por la conformación de los equipos, pues lo que hace esta placa que está acá en la base, pues es generar una especie de movimientos muy rápidos ahí de vibración. Entonces va generando continuamente esa vibración, y debido a esa vibración, pues el suelo se va compactando. Este método de compactación a veces resulta ser muy, muy adecuado en algunos materiales específicamente, ¿ya? Vean que aquí tenemos una placa, ¿no? En este caso con una placa vibradora. Sin embargo, no siempre es placa, sino también pueden ser tambores muy parecidos a los del primer grupo, ¿ya? Bien, tambores muy parecidos, con la diferencia de que, por ejemplo, acá ya no tiene un segundo tambor como en el primer caso, sino que aquí concentran toda la energía en este tambor, y al circular este equipo, pues lo que hace también es generar un sistema de vibración bastante fuerte, mucho más fuerte que el primero, por ejemplo. Estos son para áreas pequeñas y este es para áreas bastante grandes, ¿no? Entonces va generando una vibración muy fuerte, por el cual el suelo va a quedar compactado, ¿no? Entonces también hay de distintas áreas. Recomendaciones respecto a este método. Dice, pues se recomienda compactar en capas de 20 centímetros, se recomienda un número mínimo de 8 pasadas, y se utiliza principalmente en suelos granulares. Este es un dato interesante. Cuando tengamos que compactar materiales netamente granulares como arenas, por ejemplo, entonces a veces la compactación por vibración es la más adecuada, ¿no? Y aquí tenemos también algún dato adicional. Dice, se puede compactar capas hasta 60 centímetros en el caso de que sean gravas mal gradadas y gravas bien gradadas, ¿no? Dependiendo del caso. También sirven como referencia, ¿no es cierto? Ahí tenemos ese caso. Finalmente, tenemos el cuarto grupo, que corresponde a la compactación por amasado, ¿no? Una compactación por amasado, así se la denomina, ¿no? Y aquí dice lo siguiente: la compactación se logra aplicando al suelo altas presiones distribuidas en áreas más pequeñas que los rodillos lisos. Por ejemplo, a estos equipos se las denomina, por ejemplo, rodillos pata de cabra. En realidad esto viene también relacionado con la historia mismo de la compactación, ¿no? Recuerden que el día de ayer les conté un poquito de la historia de compactación de Proctor, que utilizaba cabras para compactar una determinada área, ¿no? Entonces vieron que eso era muy efectivo. Entonces en base a aquello, pues idearon también, ¿ya? Idearon este sistema de tambores para compactar. Era una especie de protuberancias que aparece por acá, ¿no? Sin embargo, pues al pasar por una zona, ¿qué es lo que deja esto? Bueno, va a ir compactando en áreas mucho más pequeñas, y va a ir comprimiendo no solo verticalmente, sino lateralmente también, ¿no? Entonces, de esa manera, esto llega a ser también muy efectivo, ¿no? Y tenemos también diferentes tipos de protuberancias. Vean este otro caso de unas protuberancias mucho más largas, pero a la vez también mucho más delgadas, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho también de la necesidad que uno
tenga, ¿no? Sin embargo, debo decir que este proceso de compactación principalmente se la realiza o se la utiliza en suelos netamente finos, ya como son las arcillas, por ejemplo. En ese caso, lo más óptimo es utilizar este tipo de compactación en campo, compactación por amasado. Bueno, ahora tenemos pues ya los 4 grupos que hemos descrito principalmente, ¿no? Tenemos 4 grupos de compactación y uno se pregunta cuál es el más adecuado. Bueno, creo que la respuesta ya la hemos estado indicando en los distintos métodos, ¿no? Entonces, principalmente van a estar relacionados con el tipo de suelo que vamos a compactar nosotros, principalmente, ¿no? Y en ese sentido, pues, estos autores, ya el año 74, vean, nos proponen una propuesta, ¿no? Para que nosotros podamos tomarlo como guía o como base principal y definir el método de compactación más adecuado en función al tipo de material que tengamos, ¿no? Y vean acá que en este caso se han basado en la clasificación ASTO, por ejemplo. Tenemos la clasificación ASTO, todos los grupos, vean, que va desde la A1 hasta la A7, ¿no? Y sugieren, ¿no? Sugieren el uso de distintos equipos de compactación en campo. Rodillo liso, neumático, pata de cabra, de impacto, rodillo vibratorio, etc. ¿No? Aquí tenemos todos los que hemos visto hace un momento. De acuerdo a la clasificación del comportamiento del equipo, pues vean que aquí hace una clasificación o una identificación que le va asignando a cada caso entre 1 y 5, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, y a cada uno de estos pues le asigna en este caso una denominación, que 1 significa excelente, es lo más adecuado posible, 2 es bueno, ¿ya? 3 regular, 4 deficiente, 5 inadecuado. Ni siquiera debería de pensar en utilizar. Obviamente, si yo ya me encuentro en esta denominación entre 4 y 5, pues seguramente ya no lo voy a usar, ¿no? Hasta regular podría todavía aceptar, ¿no? Veamos, por ejemplo, el caso del rodillo pata de cabra. Veamos. Dice el rodillo pata de cabra tiene una valoración de 5, 5, 5 hasta los suelos A3, o sea, los suelos gruesos. Entonces, en suelos gruesos como las gravas, por ejemplo, arenas gravosas, etcétera, pues no debería de utilizar el rodillo pata de cabra, ¿no es cierto? Eso me está diciendo esta referencia. Inclusive hasta los suelos A24 y A25, que son deficientes, reciben una definición de deficiente. Sin embargo, ya para los suelos A26, que tienen cierta cantidad de adefinos, recibe una valoración de 3 que dice regular. Podría todavía utilizar un rodillo pata de cabra hasta un 2.6. Pero a partir de ahí vemos que para un A27, A4, por ejemplo, ya recibe una valoración de 2 que dice que es bueno, o sea que ya va a funcionar, pero donde mejor funciona este equipo es en los suelos A5, A6 y A7, que recibe una valoración de 1, que es excelente. ¿No es cierto? Entonces, bueno, esta guía nos sirve pues como referencia para tomar esa decisión. Y así podríamos, por ejemplo, ver el tema del rodillo vibratorio también y cada uno de estos, ¿no? Pero no vale la pena. Veamos el de rodillo vibratorio más. Vean, dice para los suelos A1, A1B, A3, A24, A25, dice que es lo más adecuado. Excelente. Recibe una valoración de 1. Y a partir de ese punto, vean el A26 ya recibe una valoración de 3, que es regular. Podría utilizarse todavía, ¿no? Vean que en los suelos, por ejemplo, ahora A27, pues recibe una valoración ya de 4, que es deficiente, no debería de utilizar entonces, pero nuevamente para los suelos A4 y A5, pues recibe una valoración de regular que podría
utilizarse, y 5 para, en este caso, inadecuado, netamente inadecuado para los suelos A6 y A7. En suelos finos no va a funcionar este tipo de compactación, ¿no? Entonces, de esa manera, pues definimos también como referencia, pues, de selección de tipo de equipo en función al tipo de material que vamos a compactar, ¿no? Es bastante útil este cuadro. ¿Cuáles son los factores que uno debe controlar al momento de compactar en campo? Bueno, el principal factor es el número de pasadas del rodillo, ¿no? Recuerdan que hemos visto ya desde el inicio que el equipo va a trasladarse de un punto hasta otro punto las veces que sea necesario. Sin embargo, hay que ver que esta gráfica, por ejemplo, nos dice, pues tenga cuidado, ¿no? Nos está diciendo, tenga cuidado porque no sirve que usted le dé, pues, demasiadas pasadas porque al final no va a conseguir mejores resultados, ¿no? No es porque le dé 100 pasadas yo, pues debería tener un resultado, pues, adecuado, ¿no? O mejor resultado. ¿Qué nos muestran estas dos curvas, por ejemplo? Estas dos curvas que corresponden a una arcilla limosa, ya que tienen estas condiciones, límite líquido de 43, índice de plasticidad 19, y además compactados a contenidos de humedades diferentes, vean, 17.8 y 11.6, por ejemplo. Vean que la humedad sí afecta, vean, a menor humedad, pues he encontrado esta curva, a mayor humedad encontramos esta segunda curva. Pero ¿qué es lo interesante? Esta curva nos muestra el número de pasadas del rodillo en este eje versus el peso unitario seco en este otro eje. Aquí está. Y veamos, dice lo siguiente. Si yo aplico 8 pasadas con un rodillo cualquiera adecuado para este material, pues yo tengo esto, ¿no es cierto? Voy a analizar solamente esta curva, no vale la pena entrar en las dos curvas porque tienen la misma tendencia, ¿no? Dice, bien, he conseguido entonces con esto, he conseguido un peso unitario aquí, seco, muy cercano a 16, con 8 pasadas. Pero ahora veamos qué pasa si le doy las 16 pasadas. Doy el doble. Perdón, vamos con el doble. ¿Y qué tengo? Tengo este punto en la curva, lo cual me va a dar, vean, otro peso unitario, un poquito más de 16 ahora. La ganancia no ha sido mucho, ¿no? Pero he aplicado el doble de esfuerzo. Pero ¿qué pasa si aumento otros 8 más y me voy a 24? Aquí está el de 24. Y vean qué he hecho. He aplicado otros 8 pasadas y vean que aquí prácticamente pues el incremento es mínimo, ¿no? Mínimo, ya no hay mucho incremento. Y si todavía decido darle más 32 pasadas, pensando en que voy a obtener mejores resultados, vean que para 32 pasadas tengo esta curva y vean cuánto es el incremento. Pues casi nada, ¿no es cierto? Entonces, de ahí pues uno tiene que entender que no es nomás darle el número de pasadas necesarias, etcétera, o sin control, sino que más bien uno tiene que realizar ese control adecuado para ver cuál sería el óptimo. Si yo observo esta gráfica, pues yo puedo decir que, por ejemplo, 16 pasadas para mí ya sería un valor bastante adecuado. Si lo aumento a 20, por ejemplo, acá, bueno, no me va a aumentar básicamente nada, ¿no es cierto? Entonces, probablemente lo más óptimo aquí sea definir un número de pasadas de 16 para mi caso. ¿Ya? Luego, bueno, así debo definir en realidad el número de pasadas, porque si defino más, pues lo único que voy a estar haciendo es perder dinero, ¿no? Pero también si defino menos, como 8, vean que 8 todavía no era tan óptimo, ¿no? Podría haber mejorado, tal vez inclusive con un 10, etcétera, ¿no? Pero parece que un 16 resulta ser un óptimo en este caso.
Eh, el segundo efecto en realidad es la profundidad de compactación o lo que tiene que ver con el espesor a ser compactado, ¿no? A veces uno dice yo tengo que compactar una altura razonable y uno dice, pero para ganar tiempo, porque al final el tiempo es importante, yo agarro pues un espesor bastante grande y le digo pues, por ejemplo, lo voy a poner cada 60 centímetros y voy a aplicar la compactación y listo. Luego aplico otros 60 centímetros y así voy avanzando rápido. Uno piensa de esa manera, ¿no? Sin embargo, hay que entender algo, que a veces cuando tenemos espesores muy grandes, pues la zona que solamente se llega a compactar, pues va a llegar hasta una cierta profundidad efectiva. Y se va a dar una buena compactación, por ejemplo, en esta zona. Y ya esta otra zona que tenemos por acá, pues no va a ser compactada adecuadamente, o sea que no va a estar realizado adecuadamente la compactación. Entonces no es nomás ponerle el espesor que a mí me parezca o me venga en gana y aplicar la compactación, no, debe de ser controlado, ¿no? ¿Y qué pasa después si yo hago esto? Bueno, a la larga, después de un tiempo, seguramente esta vía o este terraplén va a estar sujeto a cambios de esfuerzos continuos, ¿no? Todo el tiempo va a haber cambios continuos y en algún momento este suelo que no está bien compactado va a empezar a ceder, entonces va a empezar a deformarse de esta manera, ¿no? Y se empieza a deformar y si esto se deforma, entonces esta capa que estaba compactada también va a empezar a romperse. Como esto ya es rígido, empieza a romperse y empiezan las fisuras, empieza a entrar el agua y aquí empieza ya un problema tremendo, que es un problema muy habitual que vemos en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Muy habitual. Sobre todo, ustedes se van a fijar y deben empezar a fijarse con más detalle, esos trabajos que realizan de cambio de, por ejemplo, de tuberías de sistema de agua potable, de alcantarillados, etcétera, que van cortando en las vías y luego colocan nuevamente el asfalto, etcétera. Después de un tiempo, ¿qué ocurre con esa zona? Generalmente empiezan a sufrir estos cambios, ¿no? Y es por eso, porque en la mayoría de los casos o no hacen bien la compactación o ponen capas muy espesas y la compactación ya no es muy adecuada. Es algo que los constructores no entienden o no quieren entender, solo quieren ganar el tiempo, nada más, ser óptimos en el tiempo, pero es muy habitual ver acá. Esta gráfica nos muestra justamente esa variación, ¿no? Y nos dice, vean que en todos los casos que hemos visto, vean, inclusive en función al número de pasadas por el equipo de compactación, vean, para 2 tenemos ya un punto máximo. 5, 15, 45, etcétera. Ven que la diferencia no va a ser mucha. Así le dé yo 100 pasadas. Vean que la efectividad no va a cambiar mucho. No siempre va a estar por el mismo rango. Y de esa manera, pues uno define, por ejemplo, como un rango apropiado, pues entre 30 centímetros aproximadamente, acá máximo. Han visto que las recomendaciones inclusive nos habla de 20 centímetros, ¿no? Para garantizar una muy buena compactación. Pero hasta 30 es aceptable en realidad, ¿no? Hasta 30 centímetros de espesor puedo compactar de manera adecuada. Entonces son cosas que debemos controlar también en campo, ¿no? Bien, esto, bueno, voy a necesitar un poquito más de tiempo para hablar de esto, que es importante, ¿ya? Y voy a entonces pedirles que quedemos acá y la siguiente clase continuamos a partir de este punto, que es tal vez una de las cosas más interesantes de este capítulo, ¿ya? Si tienen alguna consulta, jóvenes. Muy bien, creo que va todo claro. Bueno, eso está bien. Y quedamos acá entonces. Nos vemos la siguiente semana. No se olviden, vayan estudiando el contenido. El examen está a la vuelta de la esquina.
¿no? Que tengan muy buenos días. Hasta la siguiente semana, jóvenes. Hasta luego, Inge. Buen día.